Tanzania. Donde la belleza nace al borde del peligro y cada horizonte conlleva una advertencia silenciosa. Aquí, la nieve corona las cumbres de volcanes gigantes, mientras la sabana arde bajo un sol implacable. El silencio puede ser paz o el último momento antes de la persecución. En esta tierra, la supervivencia no es una batalla pasajera, sino una ley escrita en polvo, agua y sangre. Desde glaciares hasta llanuras donde millones de animales huyen para salvar sus vidas, Tanzania revela una faceta dura y fascinante. Únete a nosotros en un viaje donde cada vista te asombrará, cada sombra te confundirá y cada vida luchará por sobrevivir. El Kilimanjaro no se presenta como una montaña común, sino más bien como una isla de hielo que se alza sobre el ardiente corazón de África. Desde las áridas llanuras de Tanzania, su pico blanco parece un secreto imposible atrapado entre las nubes y el sol tropical. Las laderas se elevan gradualmente a través de la densa selva tropical, y luego el terreno se transforma lentamente en roca negra y un mundo sublunar. A una altitud superior a los 5.895 metros, el aire se vuelve más tenue y cada paso se siente como una silenciosa lucha entre el cuerpo y el cielo. El Kilimanjaro es la montaña individual más alta del mundo, formada por 3 volcanes gigantes que crecieron a lo largo de millones de años. Bajo las antiguas capas de hielo, el calor de la tierra volcánica aún palpita silenciosamente en las profundidades de las rocas agrietadas. En las zonas bajas de los bosques, los monos colobos negros se mueven entre los árboles gigantes, mientras que los elefantes se esconden entre la niebla húmeda. A medida que aumenta la altitud, la vida va desapareciendo gradualmente, hasta que solo el silencio del viento y el silbido del frío intenso permanecen por encima de los bordes helados. El peligro aquí no siempre proviene de los animales, sino de la propia montaña, de la falta de oxígeno, del agotamiento y del descenso repentino de la temperatura. Muchos llegan al Kilimanjaro con confianza, pero la montaña les recuerda a todos que la supervivencia no depende únicamente de la fuerza. El pueblo Chaga, que vive en sus faldas, considera a la montaña un ser vivo que ha estado velando silenciosamente por la tierra desde el principio de los tiempos. En las laderas agrícolas, las plantaciones de café y plátano se extienden como líneas verdes que resisten la dura naturaleza que las rodea. El hielo del Kilimanjaro se está derritiendo a un ritmo alarmante, y los estudios indican que la mayor parte de la capa de hielo podría desaparecer en pocas décadas. Cuando el sol sale sobre la cima, el hielo se torna de un dorado brillante, como si la montaña concediera a la vida un breve momento de paz en medio de su eterna lucha.
El cráter de Ngorongoro no parece una parte de la Tierra, sino más bien un mundo perdido que cayó en el corazón de África hace miles de años. Las enormes paredes volcánicas se extienden alrededor del valle como una fortaleza natural, mientras que los lagos poco profundos brillan bajo una luz gris densa y onírica. Este cráter se formó tras el colapso de un volcán gigante hace más de 2 millones de años, dejando tras de sí uno de los ecosistemas cerrados más grandes del planeta. Entre la hierba húmeda, manadas de cebras y búfalos salvajes se mueven de un lado a otro, mientras las águilas sobrevuelan el cielo en círculos, atentas a la primera señal de muerte. Aquí, los depredadores no necesitan emprender una larga persecución, ya que los altos muros hacen que escapar sea prácticamente imposible. El pueblo masái ha vivido en los márgenes del cráter durante siglos, guiando cuidadosamente a su ganado a través de una tierra compartida en perpetuo silencio por leones e hienas. Ngorongoro alberga a más de 25.000 animales de gran tamaño, y es uno de los últimos lugares donde el rinoceronte negro aún se encuentra amenazado, pero sigue vivo. Mientras la fría niebla se desliza sobre el lago, el valle parece susurrar una verdad ancestral en África. La belleza siempre esconde colmillos. Las bandadas de flamencos no llegan en silencio, sino que se mueven como una tormenta rosa que cubre los bordes del lago hasta el horizonte lejano. Sus colores brillantes no son una decoración natural, sino el resultado de las algas y bacterias ricas en carotenoides, de las que se alimenta a diario. El agua aquí es extremadamente alcalina, capaz de quemar la piel de la mayoría de las criaturas en poco tiempo. Pero las patas del flamenco están cubiertas por una capa de piel resistente a la sal y a los productos químicos agresivos. Sus picos curvos actúan como sistemas de microfiltración, separando el alimento microscópico del agua tóxica mientras mueven constantemente la cabeza. Cuando presienten el peligro, miles de pájaros alzan el vuelo a la vez, convirtiendo el aire en una enorme ola de alas rosadas y chillidos agudos. Los cocodrilos y los buitres siempre vigilan a los individuos pequeños o débiles que se quedan rezagados de la bandada durante el desplazamiento. Para el pueblo masái, la aparición de estas aves en grandes cantidades se consideraba una señal del cambio de estaciones y de la proximidad de las lluvias. Entre los reflejos del cielo y el agua roja, los flamencos parecen criaturas más propias de un sueño que de la tierra. Manadas de cebras se desplazan por las llanuras de Ngorongoro, como si la tierra misma hubiera comenzado a ondular con rayas blancas y negras. No hay dos patrones exactamente iguales. Cada cebra tiene sus propias rayas que actúan como una huella dactilar única. Los científicos creen que estas rayas confunden visualmente a los depredadores cuando la manada corre a velocidad colectiva. También ayuda a reducir la temperatura corporal,
y a mantener alejados a algunos insectos mortales que transmiten enfermedades tropicales. Dentro de la manada, las hembras y las crías siempre permanecen en el centro, mientras que los machos se concentran en los bordes, que son más peligrosos. Los leones nunca eligen al más fuerte, sino que observan al individuo cansado o distante por un instante. A pesar de su apariencia dócil, las cebras pueden patear con una fuerza capaz de romper la mandíbula de un león si se acercan demasiado. Las tribus Masái consideraban a estos animales un símbolo del equilibrio entre la libertad y la cautela en la naturaleza salvaje africana. Mientras las manadas avanzan a toda velocidad entre la hierba dorada, la escena se asemeja a un pulso colectivo imparable. Aquí los leones no rugen mucho, porque en Ngorongoro el silencio suele ser más letal que el propio sonido. Las leonas se mueven entre la hierba alta con pasos cortos, aprovechando las curvas del terreno para desaparecer por completo. La caza suele tener lugar al amanecer o después del atardecer, cuando la visibilidad disminuye y el aire es más frío. Los leones que habitan el cráter dependen de la cooperación. Cada individuo del grupo tiene un papel preciso durante la persecución. Los enormes machos custodian los límites del territorio, mientras que las hembras soportan la mayor parte de la carga de la peligrosa caza. Pero el hambre dentro de este sistema cerrado puede convertirse rápidamente en un conflicto sangriento, incluso entre los propios leones. Los turistas pueden ver a estos animales desde los coches, pero el simple hecho de que un ser humano pise el suelo cambia inmediatamente el equilibrio de seguridad. El rinoceronte negro emerge repentinamente de la espesa niebla, como los restos de una criatura ancestral que sobrevivió de otra era. A pesar de su tamaño, es extremadamente nervioso y reacciona a cualquier sonido repentino con rápida agresividad. Su vista es muy débil, pero se vale de un sentido del olfato y del oído que le permiten detectar el peligro a distancia. Este animal se encuentra gravemente amenazado de extinción debido a la caza furtiva que tiene como objetivo sus valiosos cuernos. En la actualidad, menos de unos pocos miles de personas viven en la naturaleza africana. En Ngorongoro, las paredes naturales del cráter proporcionan una protección singular a esta criatura silenciosa. Los guardaparques de la reserva monitorean constantemente sus movimientos, porque perder incluso a un solo individuo significa perder una parte de la historia viva de África. Y cuando desaparece entre la hierba gris, parece como si la propia tierra la hubiera engullido de nuevo. Los elefantes africanos del interior de Ngorongoro se mueven a un ritmo increíblemente lento, como si el tiempo a su alrededor transcurriera a una velocidad completamente diferente.
Sus enormes patas aplastan la hierba húmeda casi en silencio, aunque un macho adulto puede pesar más de 6 toneladas. Estos animales poseen una memoria asombrosa que les permite recordar las rutas de agua y las épocas de sequía durante décadas. Las hembras de mayor edad lideran la manada, protegiendo los lugares seguros que salvaron al grupo durante los duros años de sequía. Pero incluso estos gigantes temen una cosa al hombre armado con marfil y codicia: los efectos de la caza furtiva aún son evidentes en el comportamiento de los elefantes, que se han vuelto más cautelosos y agresivos cerca de los humanos. Y cuando agitan sus enormes orejas, las utilizan no solo para amenazar, sino también para refrescar sus cuerpos bajo el abrasador sol de la sabana. Las crías de elefantes siempre permanecen en el centro, rodeadas por un círculo protector viviente formado por madres y tías. Mientras la manada pasa cerca de los tranquilos lagos, la escena sirve como recordatorio de que la verdadera fuerza nunca se separa de la memoria. Cerca de las aguas tranquilas, el hipopótamo aparece como una roca gris e inmóvil, pero tras esa quietud acecha uno de los animales más peligrosos del continente. Sus enormes cuerpos se hunden bajo la superficie durante horas, dejando solo ojos y oídos para observar el mundo con profunda y desconfiada cautela. Un hipopótamo puede pesar más de 3.000 kilogramos, pero se desplaza por el agua a una velocidad asombrosa que supera cualquier expectativa humana. Durante el día, las manadas permanecen dentro de los lagos para evitar el intenso calor del sol, ya que su gruesa piel pierde humedad a un ritmo peligrosamente rápido. Al caer la noche, sale en silencio hacia los pastizales, recorriendo varios kilómetros para pastar en las llanuras abiertas. Sus enormes bocas no son solo para lucirse. Una sola mandíbula es capaz de aplastar los huesos de los cocodrilos o volcar una pequeña embarcación en cuestión de segundos aterradores. A pesar de su apariencia pausada, los hipopótamos son responsables de cientos de muertes más al año en África que los propios leones en ocasiones. Sin embargo, las aves jóvenes dependen de sus lomos mojados para contraer parásitos, en una extraña relación que combina peligro y vida. En medio de la bruma que se eleva al amanecer, el hipopótamo aparece como un guardián primitivo de un mundo donde la barbarie aún no ha desaparecido. El Serengeti no es solo una vasta llanura, sino un enorme escenario donde la vida y la muerte transcurren simultáneamente. Bajo la tenue luz del amanecer, la hierba dorada parece un mar infinito, mecido por el viento como olas silenciosas. Este enorme ecosistema se extiende por el norte de Tanzania, y es uno de los sistemas naturales continuos más antiguos de la Tierra.
Manadas de cebras y ciervos se mueven sin cesar, mientras las águilas sobrevuelan en círculos, vigilando el suelo con ojos inquietos. Aquí, la vacilación es un error fatal, porque un solo segundo puede separar la supervivencia de convertirse en presa en medio del polvo rojo. Los leones no siempre atacan con fuerza, sino con paciencia, observando el caos hasta que el ritmo de la manada se rompe por un breve instante. En estas llanuras, el pueblo masái ha vivido durante siglos, considerando la tierra un organismo vivo y no solo un espacio para el pastoreo y la supervivencia. Sus guerreros aún visten telas de color rojo brillante, un único punto de color en medio de la inmensidad de la naturaleza, a la vez dura y hermosa. Cada año, más de unos 5 millones de animales atraviesan esta región durante la Gran Migración, el mayor movimiento terrestre masivo del planeta. En cada cruce del río, se repite la misma tragedia: aguas turbulentas, cocodrilos silenciosos y una carrera colectiva regida por un instinto más antiguo que la historia. A pesar de esta violencia constante, el Serengeti sigue siendo un lugar asombroso, como si la naturaleza revelara aquí su verdadera esencia sin ningún intento de embellecerla. Cuando los últimos rayos del sol desaparecen tras el horizonte, el camino comienza a abrirse hacia otras tierras que no son menos inhóspitas ni menos mágicas. Las verdes llanuras cercanas al Serengeti se extienden como un mar infinito, aparentemente tranquilas, pero que ocultan algunas de las batallas más feroces por la supervivencia en África. La hierba alta se mece con el viento como olas verdes, mientras el cielo dorado resplandece sobre el horizonte abierto e infinito. Esta zona se encuentra dentro del gran ecosistema del Serengeti, una de las rutas migratorias naturales más antiguas del planeta. Aquí, antílopes, búfalos, jirafas y elefantes comparten los mismos espacios en un frágil equilibrio que nunca deja de cambiar. Pero tras esta belleza, basta un solo error para convertir las tranquilas llanuras en una sangrienta escena de persecución. Las tribus masái han vivido cerca de estas tierras durante siglos, observando el movimiento de los animales como si fuera un lenguaje con el que interpretan las estaciones, la lluvia y la sequía. Más de 2 millones de animales cruzan estas llanuras anualmente, en uno de los ciclos de vida silvestre más importantes de la Tierra. A medida que el sol se oculta en el horizonte, la Tierra comienza a temblar gradualmente, como si algo enorme estuviera a punto de despertar. Al principio no se ve nada con claridad, solo polvo a lo lejos y un sonido sordo como un trueno que proviene del corazón de la tierra. Entonces las llanuras comienzan a moverse.
miles de cascos golpeando el suelo en un ritmo caótico que nunca cesa. Se trata de la migración de los ñus africanos, la mayor migración terrestre masiva que el mundo presencia casi todos los años. Más de 1,5 millones de animales recorren cientos de kilómetros en busca de lluvia, pastos y agua. Sus cuerpos robustos siempre parecen agotados, pero su resistencia es asombrosa. Pueden caminar durante días enteros sin apenas descansar. Las crías nacen en semanas específicas, como si la naturaleza hubiera elegido un momento colectivo para afrontar la muerte. Los leones, las hienas y los cocodrilos lo saben muy bien, y esperan pacientemente en las orillas de los ríos y en los puntos de cruce. Los momentos más aterradores comienzan en los ríos, cuando las multitudes se precipitan a las oscuras aguas sin ver lo que se esconde debajo. Los cocodrilos gigantes no atacan al azar, sino que eligen al animal que se muestra indeciso o aislado de la manada. Algunos animales se ahogan antes incluso de llegar a la otra orilla, mientras que otros desaparecen en el caos sin dejar rastro. Sin embargo, la migración continúa sin cesar, porque permanecer aquí no depende del coraje, sino del movimiento constante. El pueblo Masái considera esta migración un mensaje ancestral sobre el poder de la tierra y sus ciclos infinitos. Los científicos lo clasifican como uno de los fenómenos ambientales más complejos del planeta, debido a su estrecha relación con las precipitaciones estacionales. El guepardo nunca anuncia su presencia. En cambio, se aparece repentinamente como un destello dorado sobre la hierba alta. Su cuerpo esbelto y su columna vertebral flexible estaban diseñados exclusivamente para la velocidad, de modo que cada paso parece estar calculado con una precisión asombrosa. El guepardo puede alcanzar velocidades superiores a los 100 kilómetros por hora en tan solo unos segundos. Su larga cola actúa como un timón viviente, ayudándole a cambiar de dirección durante una persecución violenta. Pero a pesar de su increíble velocidad, no puede correr durante largos periodos, ya que el calor y el estrés podrían matarlo en cuestión de minutos. Por lo tanto, se basa en el factor sorpresa, acercándose sigilosamente antes de lanzarse repentinamente contra su presa. En la cultura de algunas tribus africanas, el leopardo es visto como un símbolo de concentración y paciencia, más que de fuerza directa. Tras desaparecer entre la hierba dorada, las rayas de la cebra continúan desplazándose por la vasta llanura. El lago Natron parece un lugar salido del apocalipsis, silencioso, resplandeciente e increíblemente hostil.
Aguas rojas se extienden bajo un cielo severo, mientras que las orillas blancas se convierten en grietas saladas que brillan como huesos quemados. Al mediodía, el aire sobre la superficie alcalina tiembla hasta que el horizonte parece derretirse lentamente. El lago se encuentra dentro del gran valle del Rift y se alimenta de minerales y material volcánico procedente del cercano monte Olduiñu Lengai. La alcalinidad en este lugar alcanza niveles capaces de quemar la piel de la mayoría de las criaturas en cuestión de minutos. Sin embargo, la vida se manifiesta de las formas más extrañas. Bandadas de flamencos enanos cubren el agua como una nube rosa que se desplaza sobre una superficie venenosa. Sus patas están cubiertas por una capa coriácea resistente a los álcalis, y su pico filtra las microalgas que dan al lago sus colores rojizos. Cada año, millones de aves regresan aquí porque saben que los depredadores evitan este infierno químico. Pero la supervivencia en Natrón no está garantizada ni siquiera para los propios flamencos. Los vientos cálidos, el calor sofocante y el agua hirviendo hacen que cualquier pequeño error pueda costarte la vida. Las tribus Masái cercanas consideran el lago tierra sagrada, un lugar donde los espíritus están asociados con el fuego, las cenizas y el silencio ancestral. En las noches despejadas, la luz de la luna se refleja sobre las aguas rojas de tal manera que hace que el lugar parezca completamente fuera del tiempo. El lago tiene más de 70 kilómetros de largo, pero a veces parece interminable, como un mar de sal y llamas. Aquí, la naturaleza no se presenta ni bella ni malvada, sino completamente indiferente a quién vive o muere. Mientras el flamenco desaparece entre la niebla térmica, la carretera comienza a desviarse hacia tierras más tranquilas y más misteriosas. El puente de Tanzanita no parece un puente común y corriente, sino más bien una delgada línea suspendida entre dos mundos que no confían el uno en el otro. Bajo sus pesados pilares de metal, fluye un río ancho y oscuro, tranquilo en la superficie, pero que oculta corrientes capaces de engullir pequeñas embarcaciones en cuestión de minutos. El puente atraviesa uno de los brazos caudalosos del río Rufiji, donde los niveles de agua cambian drásticamente durante la temporada de lluvias tropicales, alterando constantemente la forma de las orillas. Al amanecer, los cocodrilos del Nilo se deslizan cerca de las orillas fangosas, mientras los martines pescadores observan las aguas con la paciencia de los pescadores de antaño. Aquí, incluso el silencio parece peligroso, porque el río no da aviso antes de convertirse en una fuerza furiosa que destruye todo a su paso.
Los pescadores locales llevan generaciones cruzando estas aguas, siguiendo la pista del color cambiante de la corriente del mismo modo que otros recuerdan los nombres de las calles y las ciudades. En las noches húmedas, circulan viejas historias sobre barcos que desaparecieron repentinamente entre la niebla sin dejar rastro alguno y que regresaron a la orilla. El puente fue construido para conectar comunidades aisladas en el este de Tanzania, pero también se ha convertido en un paso vital para camiones, el comercio y la vida cotidiana de cientos de miles de personas. A lo largo de las riberas, los babuinos se mueven entre la densa vegetación, buscando comida rápidamente antes de que el calor del mediodía se apodere de la tierra. La contradicción es evidente. La escena parece poética desde lejos, mientras que en su interior existe una tensión constante entre la naturaleza, el hombre y la supervivencia. Al ponerse el sol, el agua se convierte en un espejo rojo que refleja el cielo tropical, mientras que las sombras del puente sobre el arroyo se mecen como si respiraran lentamente. La aldea Masái no es el lugar pacífico que parece ser al atardecer, sino más bien una frontera viviente entre el hombre y la naturaleza depredadora. Las chozas circulares hechas de barro y estiércol de vaca brillan con un resplandor rojizo bajo los últimos rayos de sol sobre la sabana abierta. Estas aldeas están situadas cerca de las vastas llanuras del Serengeti, por donde la fauna salvaje se desplaza a lo largo de una de las mayores rutas migratorias del planeta. Las cebras y los ciervos cruzan el horizonte sin pausa, mientras los leones observan la escena con una paciencia similar a la de las tormentas que se aproximan. Aquí, lo único que separa la vida de la muerte es un sonido en la hierba o una sombra que se aleja del rebaño. Los hombres masái llevan horquillas de color rojo brillante y portan sus largas lanzas como si fueran una extensión ancestral de esta tierra inhóspita. Durante siglos, vivieron del pastoreo y del desplazamiento constante, basándose en la lectura del viento, el cielo y las huellas de los animales para sobrevivir. La danza Adomo se sigue representando hoy en día, en la que los guerreros saltan verticalmente en solemne silencio para demostrar su fuerza y resistencia. A pesar de la llegada de carreteras modernas y turistas, el pueblo aún se resiste al ritmo del mundo exterior con una determinación singular. A medida que la luz se desvanece sobre las llanuras, Tanzania comienza a revelar otra cara, más fría y misteriosa, hacia Moshi. Moshi parece a primera vista una ciudad pacífica, una ciudad verde que descansa a los pies del gigantesco monte Kilimanjaro.
Pero detrás de los pequeños cafés y las interminables plantaciones de café, la montaña se alza como una guardiana silenciosa que lo observa todo desde lo alto. El Kilimanjaro se eleva a más de 5.800 metros sobre el nivel del mar, siendo el pico individual más alto de toda África. La nieve que cubre la cima parece ilógica bajo un sol tropical abrasador, como si la propia naturaleza estuviera contradiciendo sus propias leyes. El aire aquí cambia gradualmente, desde la humedad de los bosques hasta un frescor sutil que trae consigo el aroma de rocas y hielo lejanos. Alrededor de la ciudad crecen densamente plataneros y cafetos, beneficiándose del fértil suelo volcánico que dejaron las antiguas erupciones. En las zonas más altas de los bosques, los monos colobos negros se mueven silenciosamente entre los árboles, lo que les confiere una apariencia casi fantasmal. Las aves tropicales llenan el cielo de color, pero tras esta belleza se esconden senderos peligrosos que conducen al Pico Blanco. La deficiencia de oxígeno comienza lentamente, casi imperceptible, hasta que la respiración misma se convierte en una larga batalla contra la altitud y el frío. Algunos escaladores se detienen antes de llegar a su destino, mientras que otros llevan sus cuerpos a límites que nunca antes habían conocido. Para el pueblo Shaga, el Kilimanjaro no era solo una montaña, sino una fuente de vida, mitos y rituales ancestrales. Hace siglos construyeron complejos canales de agua a través de las laderas, utilizando el agua de la montaña para irrigar campos y pueblos de montaña. Aún hoy, las historias de los espíritus que habitan la cima se siguen susurrando cerca de las frías hogueras nocturnas. En los mercados locales, el aroma del café tostado se mezcla con especias y humo, mientras que la vida transcurre a un ritmo más lento que en las grandes ciudades. Más de 50,000 personas intentan escalar el Kilimanjaro cada año, pero la montaña no concede el éxito fácilmente a nadie. El tiempo cambia repentinamente y las nubes pueden ocultar la carretera en cuestión de minutos, convirtiendo la subida en una agotadora prueba psicológica. Con la cima desapareciendo entre la niebla, Moshi parece tan pequeño, apenas un punto cálido bajo un mundo vasto e implacable. Desde estas frías tierras altas, el viaje desciende de nuevo hacia llanuras más agrestes, donde Tanzania comienza a mostrar su verdadera esencia. Arusha no parece una ciudad cualquiera, sino más bien una puerta de entrada que se interpone entre el mundo moderno y tierras aún gobernadas sin piedad por la naturaleza. Las calles están repletas de autobuses, mercados y ruidos ensordecedores, mientras las frías montañas de Meroe los observan desde atrás en un profundo silencio. Aquí, las tierras altas volcánicas
se encuentran con las llanuras de la sabana que se extienden hacia el Serengeti como un océano de hierba dorada. Arusha se encuentra a una altitud de más de 1.400 metros, por lo que su aire se mantiene más fresco que el de la mayoría de las ciudades tropicales de Tanzania. Las nubes se mueven rápidamente sobre las cumbres y luego desaparecen repentinamente, dejando el cielo de un azul intenso, casi irreal. Cerca de las afueras de la ciudad, las jirafas se mueven lentamente entre los árboles espinosos, como si la frontera entre los humanos y la vida salvaje aún no se hubiera trazado por completo. Los monos colobos negros saltan ágilmente entre las ramas altas, mientras que las águilas que sobrevuelan la zona emiten chillidos sobre las laderas volcánicas. Pero la belleza aquí siempre conlleva un matiz de amenaza silenciosa. Las carreteras que conducen a los parques nacionales a veces atraviesan zonas por donde cruzan elefantes y leones por la noche sin previo aviso. Incluso el propio Monte Meru, aparentemente tranquilo, es un estratovolcán que se originó a partir de violentas erupciones que formaron estas mesetas hace miles de años. Todavía se puede ver al pueblo masái con sus túnicas rojas cerca de la ciudad, moviéndose entre los coches modernos como si las dos épocas convergieran. Para ellos, la Tierra no es solo un espacio para vivir, sino un ser cuya ira y volatilidad deben ser respetadas. Arusha también es conocida como la capital de los safaris de África Oriental, y la mayoría de los viajes a las reservas naturales más famosas del continente comienzan desde allí. Más de 1 millón de turistas pasan por esta ciudad cada año, pero solo unos pocos comprenden el frágil equilibrio sobre el que se sustenta. Al ponerse el sol, las montañas se tiñen de profundos tonos púrpura y el frío comienza a colarse lentamente por las calles elevadas. En ese momento, Arusha se parece menos a una ciudad y más a una línea divisoria entre la civilización y el antiguo mundo primitivo. Morogoro no parece una ciudad cualquiera, sino más bien una puerta de entrada verde que se alza entre montañas antiguas y llanuras interminables. Con los primeros rayos del amanecer, la niebla se mueve lentamente sobre las laderas de Uluguru, como si la montaña respirara en un profundo silencio. Los campos húmedos se extienden por debajo de las tierras altas, mientras que los picos se convierten en muros oscuros que rodean el cielo por todos lados. Morogoro se encuentra en el punto de encuentro del clima tropical húmedo y las llanuras secas de la sabana, razón por la cual la naturaleza aquí cambia en cuestión de pocos kilómetros. En los bosques de gran altitud, los monos colobos negros se esconden entre los árboles gigantes
moviéndose ágilmente sobre las ramas empapadas por la lluvia. En las zonas abiertas, los antílopes vigilan constantemente la hierba alta, porque los leones pueden aparecer de la nada en cuestión de segundos. La belleza de este lugar es serena, pero nunca ofrece seguridad. Durante la temporada de lluvias, los pequeños ríos se convierten en torrentes embravecidos que aíslan los pueblos y engullen los caminos embarrados sin previo aviso. Incluso las propias montañas conllevan sus propios peligros. Los desprendimientos de rocas y la alta humedad convierten la ascensión en una verdadera prueba de paciencia y supervivencia. El pueblo logoro ha vivido en estas laderas durante siglos, manteniendo su antigua relación con el bosque, el viento y la lluvia. Cultivan maíz y plátanos en estrechas terrazas de montaña, como si extrajeran la vida directamente del corazón de las rocas húmedas. Según la tradición local, algunas de las cumbres de Ulugoro están habitadas por espíritus que solo aparecen cuando la niebla ha engullido toda la montaña. Las montañas de Uluguru albergan cientos de especies de plantas raras que no crecen en ningún otro lugar de la Tierra. Por este motivo, los científicos la consideran una de las zonas de mayor biodiversidad de toda África Oriental. Pero tras esta aparente calma verde, la presión aumenta año tras año a medida que las ciudades se expanden. Se talan los bosques y desaparecen los senderos naturales de los animales. Al ponerse el sol, Morogoro se transforma en un cuadro de contrastes. Pequeñas luces humanas están rodeadas por las sombras de una naturaleza más antigua y poderosa. Aquí, la vida no parece ser una victoria permanente, sino más bien una negociación continua entre el hombre y la tierra que le permite permanecer solo temporalmente. Silos no te recibe con amabilidad, sino que te engulle gradualmente en un mundo donde la vida y la muerte se mueven al mismo ritmo. Ríos oscuros se extienden a través de bosques húmedos y pantanos densos, mientras que la luz del atardecer se refleja sobre el agua como fuego líquido. Este ecosistema es una de las mayores reservas de vida silvestre de África, donde los ríos estacionales se entrelazan con llanuras que se inundan anualmente. Entre los árboles gigantes, los elefantes de la sabana se mueven lenta y pesadamente, dejando huellas que se llenan de agua en cuestión de minutos. En cuanto a los cocodrilos, parecen rocas muertas en las orillas, pero son capaces de abalanzarse con una velocidad aterradora cuando cualquier animal se acerca al agua. Aquí, incluso el silencio encierra una amenaza oculta, porque los leones no siempre necesitan rugir para imponer su dominio sobre la oscuridad.
Los cazadores de las tribus Matembe y Masái conocen estas tierras desde hace siglos y consideraban al río como un ser vivo que ponía a prueba constantemente el coraje humano. Durante la estación seca, los animales se congregan cerca de las pocas fuentes de agua que quedan, convirtiendo las orillas en un escenario de tensión constante. El parque abarca una superficie de más de 50.000 kilómetros cuadrados, una superficie mayor que la de países enteros de Europa. En los pantanos profundos, los hipopótamos se esconden durante todo el día, antes de emerger por la noche como enormes sombras en busca de hierba y peleando entre sí. Selous a veces parece un tranquilo paraíso tropical, pero en realidad es un lugar donde ninguna criatura puede olvidar las leyes de la supervivencia. Mientras los últimos rayos de luz se desvanecen sobre el río, comienza el viaje hacia una isla que parece mucho más tranquila, pero que esconde secretos completamente diferentes. Desde lejos, Pemba parece una esmeralda flotando sobre el Océano Índico, pero su serena belleza esconde una historia de aislamiento y tormentas. Playas de arena blanca se extienden a lo largo de aguas cristalinas de color turquesa, mientras que los claveles se mecen con la cálida brisa marina. La isla está situada al norte de Zanzíbar y está rodeada de profundos arrecifes de coral que la han convertido en uno de los entornos marinos más ricos del este de África. Bajo la superficie del agua, bancos de peces de colores se mueven entre los arrecifes, como si el océano mismo respirara colores y luz. Pero tras esta serenidad, acechan poderosas corrientes oceánicas que pueden arrastrar pequeñas embarcaciones en cuestión de instantes. Incluso los pescadores locales saben que el mar aquí es a la vez generoso y cruel, dando vida y luego exigiendo repentinamente su precio. En el pueblo de Chaki Chaki, la vida transcurre a un ritmo lento y diferente. Los callejones son estrechos y los aromas de las especias se mezclan con el olor a sal y humedad. Durante siglos, Pemba fue un importante centro para el comercio del clavo, hasta que Tanzania se convirtió posteriormente en uno de los mayores productores mundiales de este fruto seco. En los pueblos costeros, las tradicionales embarcaciones de madera siguen zarpando al amanecer, aprovechando el viento como lo hacían hace cientos de años. Ocasionalmente, se pueden ver tiburones martillo en las profundidades que rodean la isla, moviéndose silenciosa y fríamente en las aguas azul oscuro.